este tiempo es un claro ejemplo de que Dios no nos ve con nuestras limitaciones, sino Él está viendo la necesidad del pueblo entero. Y este tiempo aún así nos está abriendo puertas y nos está mandando a servir, mi hermano, a servir. Y justamente hoy te voy a hablar sobre eso. Y es un tema que nos ha tocado el Señor de alguna u otra manera. Hablaba de, ahora pues nos está capacitando. De hecho, Él ya te capacitó, mi hermano, ya te capacitó para ir y predicar el evangelio, compartir su palabra. Ya nos capacitó. A veces las personas esperan a tener un título o un papel que les digan, ya puedes predicar, ya puedes, pero realmente el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es un mandato que nosotros como cristianos tenemos, como creyentes en Cristo tenemos. Amén. Antes de continuar, mi hermano, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día. Espíritu Santo, te pido que sea tu palabra en mi boca, que seas tú hablando, papá. No me permitas decir algo que no me has mandado a decir, Señor. Me niego a mí misma, Padre, y seas tú el que viva, Señor. Seas tú, Padre amado, abriendo nuestra mente al entendimiento de tu palabra. Quita toda oposición, Señor, toda distracción sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Manda tus ángeles de norte a sur, de este a oeste, Señor. Posiciónalos en lugares estratégicos que hagan hacer y cumplir tu palabra, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, papá. Y te decía, mi hermano, que hoy te voy a hablar sobre un personaje que la verdad al escuchar ya había leído varias veces su historia, pero ahora en este tiempo Dios me puso a leerlo con lupa, digámoslo así. Y no pasar por altos unos puntos muy importantes que también te invito a que no pases por alto. Hoy te voy a hablar de Eliseo y la doble porción. Y muchos, mi hermano, no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a un evento o una campaña de evangelización o a un culto y hay alguien ahí orando, un hermano y diciéndote, invitándote, pide la doble porción, pero ¿qué realmente es esta doble porción, mi hermano? ¿O para qué? ¿O para qué es? ¿O qué representa? Y hoy te voy a hablar específicamente de eso. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y que te posiciones ahí, mi hermano. Sé que este calorcito es favorecedor para el sueño, pero dile sueño, te vas en el nombre de Jesús. Él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y ahí nos detenemos un momento, mi hermano. Porque aquí está describiendo de que el profeta Elías llegó a la casa de Eliseo. Mi hermano, antes cuando el profeta tendía su manto, se entendía que te estaba seleccionando, digámoslo así, o estaba recibiendo el llamado para ahora ser sucesor de este profeta. En este caso, Elías llega a la casa de Eliseo. ¿Qué dice que estaba haciendo Eliseo? Estaba arando sus tierras con unas yuntas de bueyes, es decir, ahí nos está diciendo a lo que se dedicaba Eliseo. Eliseo era agricultor, mi hermano, era ganadero, se dedicaba al campo. Y nos está diciendo, mis hermanos, que llega Elías y le extiende su manto y automáticamente Eliseo entiende el mensaje.
que tenía que despedirse de sus padres, que tenía que dejar lo que estaba haciendo, que tenía que cambiar de vida, que tenía que despojarse de todo lo que estaba viviendo para recibir el llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. Mi hermano, ¿cuánto tiempo me tardé en leer esos 2 versículos? Es decir, el cambio que a Eliseo le estaban pidiendo, él lo entendió en un instante, en un momento, cosa que a muchos de nosotros nos lleva años, que entramos y salimos, que nos vamos, que regresamos y nos lleva tiempo. Y ya desde ahí, mi hermano, por eso te digo, si no había puesto mis ojos en Eliseo, los empiezo a poner. Desde el instante que vio a Elías, entendió su llamado. Desde ese instante, mi hermano. ¿Quién va a dejar todo, absolutamente todo, para seguir en pos de un extraño? Pero ya, imagínate, ya me imagino que había escuchado de Elías, mi hermano, pero aún con todo eso no dejaba de ser un extraño. Vamos más adelante. Mi hermano, solo una cosa le pidió Eliseo a Elías. Le pidió despedirse de sus padres. ¿Qué dice exactamente en el 21? Eliseo dijo entonces dejando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Fue la única petición, mi hermano, besar a su papá y a su mamá. Pero a nosotros como madres, como padres, qué difícil es dejar ir a un hijo, ¿no? O soltarlo. Pero este hijo era muy entendido. Este hijo sabía que honrar a su padre y a su madre también es seguir a Cristo, seguir a Dios. Este hijo entendió el llamado. ¿Y qué hizo? Dice que agarró unos bueyes y los mató y convidó al pueblo, mi hermano. De esta manera, Eliseo se estaba desprendiendo de su vida. De esta manera, estaba agradeciendo a todos los que formaron parte de esa vida, pero también entendía que ahora no iban a ser parte de esta nueva vida, mi hermano. Que Dios le había abierto una nueva puerta. Estaba recibiendo un llamado diferente. Estaba caminando conforme al plan de Dios y su propósito, mi hermano. Imagínate. Y ese beso era de despedida. Un beso representa muchas cosas, mi hermano. En Judas representaba la traición, pero aquí en Eliseo era un gracias. Los bendigo por lo que me dieron. Gracias porque me formaron para este tiempo y tener un corazón entendido para mi llamado. Gracias por lo que me dieron. Porque mi hermano, ahí no había avión, no había autobús para cada vez que quisiera Eliseo ir a ver a su papá, a su mamá, regresar. Eran trayectos de días, meses, mi hermano, para caminar. Él entendía que no sabía si iba a volver a ver a sus padres. Él entendía que no sabía cuándo los iba a volver a ver o siquiera si los iba a volver a ver. Él lo entendía. Porque Eliseo no era común, mi hermano. Hasta el arado de los bueyes, hasta el trabajo que en ese momento había realizado, formó parte de su formación.
Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y ahí vamos a leer hasta el 15, mi hermano. Pero vamos desfasando este capítulo, porque es muy importante para que entiendas tú a Eliseo. Amén. Descendieron pues a Betel. Mi hermano, recordemos que en el 21, en Primera de Reyes, lo que acabamos de leer, dice que Eliseo dejó todo para seguir a Elías, para ir en pos de su llamado, y dice que le sirvió. Y quiero hacer énfasis en esa parte donde dice le sirvió. Fue llamado a servirle a Elías, mi hermano. Fue llamado a ser su sucesor de Elías. Y el servicio que él iba a dar al profeta lo iba a preparar para su llamado. Y ahora aquí está ya de viaje con el profeta Elías, va Elías y Eliseo. No sé si te pase, pero a veces me confundo en los nombres. Pero aquí estamos hablando de Elías y Eliseo. Y iban estos dos caminando, dice que iban camino a Betel, pero Elías le pidió ir solo, a lo cual Eliseo se negó. Vamos más adelante, en el 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y así iban, mi hermano, de lugar en lugar. Aquí están mencionando que iba a ir Elías a Betel solo, pero Eliseo no lo dejó. Iba a ir a Jericó solo, pero Eliseo no lo dejó, lo acompañó. Ahora vamos más adelante, en el 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Te estás dando cuenta, mi hermano? A Betel, Eliseo no lo dejó. Al Jordán, Eliseo no lo dejó. A Jericó, Eliseo no lo dejó, mi hermano. ¿Esto qué me dice? Que este varón había entendido el llamado que Dios le había hecho. Y recordemos más atrás que le preguntaron: ¿sabes que hoy te va a quitar Dios a tu maestro? Y él dijo: callad, sí lo sé, sé lo que va a pasar hoy. Y mi encomienda fue servirle, fue que él me instruyera, y lo voy a hacer hasta el último momento. No me importa dónde vaya, no me importa si incluso él no quiere que vaya con él. Yo recibo órdenes de allá arriba, y si el de allá arriba me envió a servir hasta el último momento, hasta ese último momento yo le voy a servir. No me importa dónde me esté mandando, no me importa dónde tenga que ir, yo le voy a servir. Esa convicción tenía Eliseo, mi hermano. Esa convicción, esas ganas de servir. Entendió su llamado desde el instante que vio a Elías entrar por la entrada de su casa o en el camino que llevaba a su casa, mi hermano. Porque antes quizás no había puertas, tantas como ahora. Pero él lo entendió, mi hermano. Incluso sin decirle: oye, te vienes conmigo. Nada más extendió su manto. Nada más extendió su manto y entendió el mensaje. Pero a veces nosotros queremos que descienda un ángel con un pergamino y nos diga lo que tenemos que hacer.
Ahí me habla o entiendo de que Eliseo estaba en total comunión con nuestro Señor, con Dios, mi hermano. Por eso sabía quién era Elías, por eso lo reconoció. Quizás no como ahora que hay póster, que hay videos, que hay fotos, pero sintió la presencia de Dios que lo acompañaba. Que no era un estafador haciéndose pasar por el profeta que extendió su manto. No, mi hermano Eliseo lo reconoció. Supo que era Elías. Porque era uno con el Señor. Porque estaba en comunión con el Señor, mi hermano. Era un joven entendido. Era un agricultor. Y eso no lo demerita que Dios lo haya llamado. Hay estos que se acercaron a él y le decían, los hijos de los profetas le decían, sí sabes que hoy te van a quitar a tu Señor. ¿Y qué decía Eliseo? Sí, lo sé, callad. Porque yo me imagino que se lo preguntaban como arrogantemente, sí sabes. Porque nosotros sí sabemos, nosotros somos hijos de profetas y tú eres hijo del agricultor. Había un menosprecio, mi hermano. Había un rechazo. ¿Cómo va a venir? Imagínate a Eliseo con bajo autoestima. No. Pero viene el profeta, ¿cómo me va a ver a mí? ¿Cómo me va a elegir a mí si yo soy un simple agricultor? No, mi hermano. Él conocía el poder de Dios. Él sabía al Dios que servía, lo conocía. Su palabra dice que de lo más vil y menospreciable, porque no se trata de ti, mi hermano. Se trata de Él. Todo se trata de Él. Y Eliseo lo entendía. Entendía que se trataba de Él, mi hermano. Que no importa a qué se dedicaba, que no importa qué te dedicas, que no importa quiénes son tus padres. Si Dios dice, te he llamado y me vas a servir, así lo vas a hacer, mi hermano. Así se ha hecho en tu vida. Porque tú cumples una encomienda que Dios te ha mandado. Porque tú no respondes a hombre, respondes a Él. Amén. Y eso lo entendía este joven Eliseo. Lo entendía desde el primer instante. Ahora vamos más adelante. ¿Dónde nos quedamos, mi hermano? 13. No, nos quedamos en el 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Ahí nos detenemos un momento, mi hermano. Hasta este momento es que Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras y te será dado. Ahí entiendo, mi hermano, que Eliseo no lo seguía porque ya había una promesa de que le iba a dar o que iba a obtener. No, mi hermano. Eliseo lo seguía porque era fiel, porque tenía un corazón fiel y entendió su llamado. Hasta ese momento, Elías ve el corazón de Eliseo, que se mantuvo fiel y le dice, pídeme lo que sea y te será dado. ¿Tú qué pedirías, hermano? Y no quiero que lo digas, nada más piénsalo. ¿Tú qué pedirías?
Nuestra mente es limitada, mi hermano, de la mayoría de nosotros, pero la de Dios es soberana. La de Dios es infinita, no tiene límites. Continuamos ahí y dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. No le dijo cosa imposible, mi hermano. Le dijo cosa difícil. Y había una cláusula o había algo que tenía que hacer Eliseo. Dice que tenía que ver cuando Elías fuera quitado. Y si no lo veía, no iba a hacer lo que le había pedido. Ahí también entendemos, mi hermano, que Eliseo no durmió. Quizás hasta se aguantó las ganas de ir al baño, mi hermano, para no apartarse de su maestro. Se dejó a sí mismo, se abandonó a sí mismo, mi hermano, para perseguir un anhelo, un plan, un propósito, una promesa, mi hermano. Se abandonó a sí mismo para ir en pos de una promesa. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar, mi hermano? Por ir atrás de esa promesa de la doble porción. Y mi hermano, yo estaba leyendo esto y me acordaba, no recuerdo exactamente qué evento, pero recordaba que habían orado por nosotros, porque éramos varios ahí, y mencionaban esta doble porción. Y yo me daba cuenta que realmente no entendía todo lo que conllevaba recibir esa doble porción. Y peor aún, o mejor aún, ¿qué estaba haciendo yo para obtenerla? Para ser merecedora de esa doble porción, mi hermano. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás aquí o ya te fuiste? ¿Qué estamos haciendo para obtener esa doble porción, mi hermano? Eliseo se abandonó a sí mismo, dejó casa, dejó trabajo, dejó bienes, dejó todo, mi hermano. Dejó casa, dejó bienes, dejó trabajo, dejó a sus padres. Se abandonó a sí mismo para ir en pos de una promesa. ¿Qué tanto tú o qué estás dispuesto tú a dar, mi hermano? Por ir en pos de esa promesa. Amén. Ahora vamos, el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y le dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Ahí nos detenemos otro momento, mi hermano. Enseguida que ve que su maestro se va,
Él no se espera, mi hermano. No le guarda luto de que varios días, meses, años, en horas quizás. Dice que él toma el manto y replica lo que momentos antes Elías había hecho en el río Jordán. ¿Y qué pasa? Dice que lo vio. Las aguas se partieron y él pudo caminar. Automáticamente vio, mi hermano, lo que Dios le había entregado en ese momento. Enseguida, mi hermano, no sé si te acuerdas cuando eras niño y llegaba papá con un juguete nuevo. Si quizás lo envolvió, tú papá rompías, nada que ahorita que estás adulto todavía le dices, no lo rompas, vamos a guardar para cuando tengas tú que regalar, ¿no? Vamos a guardar la envoltura. No lo hacen ustedes. Pero ¿qué pasaba, mi hermano? El niño ni se espera. ¿Qué vas a ver de envolturas? Lo que quiere ver es el juguete. Y papá lo rompe y quiere luego nada de que se va a esperar. A veces ni se espera llegar a la casa por si se lo dieron, no sé, en otro lado. Ahí ya lo quiere estrenar, mi hermano. Y yo veo un Eliseo emocionado, con fe de lo que le había sido entregado. Imagínate. Hay un botoncito que dice hilar ruido, pero a veces se me olvida picarle. Y yo me veo a Eliseo, mi hermano, emocionado y creyendo que así como pidió, así le fue dado. Así como pidió, le fue dado. Y no se esperó porque sabía que no había nada que esperar. Sabía que era lo que le había pedido, así como dijo, así le fue dado. Y quería verlo, mi hermano. Pero ¿qué pasa? A veces el pastor lloró por ti. A veces el profeta lloró por ti. Pero tú todavía estás dudando. Pero tú todavía dices, no, yo quiero una señal que sí me lo dio o que esa palabra se va a cumplir. Yo quiero una señal, yo quiero ver, yo quiero escuchar. Pero Dios ya te desató una palabra en tu vida, pero Dios ya te habló y te dijo, mi hermano. Ya conoces la promesa. Y Eliseo como niño, él creyó. Y hizo lo mismo que su maestro hizo. Amén, gloria a Dios. Vamos más adelante. Nos quedamos en el 15, ¿no? Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Y quizás lo levantó el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envías. ¿Qué pasaba, mi hermano? Aquí estaban los hijos de los profetas reconociendo que el espíritu de Elías ahora reposaba en Eliseo. Los mismos que lo habían menospreciado, sí sabes que hoy tu maestro va a ser llevado, que va a ser tomado, que va a ser apartado de ti. ¿Sí sabes? Lo menospreciaban, mi hermano. No creían en el llamado que le habían hecho. Pero ¿qué dice más adelante? Que estos mismos reconocieron que ahora el espíritu de Elías reposaba en Eliseo. Y se postraron delante de Eliseo, mi hermano. Se postraron reconociendo
aparentemente. Porque ¿qué pasa? Le dicen, ¿por qué no envías a 50 de estos muchachos para buscar a tu maestro? A lo mejor lo llevaron, el Espíritu de Dios lo llevó en algún monte. Y Eliseo les dijo no, porque Eliseo tenía entendimiento, no siendo hijo de profeta. Pero lo que se le había entregado fue mayor, mi hermano. Él sabía que no era necesario que enviara en busca de su maestro, porque él sabía lo que había visto, él sabía lo que había recibido, él entendía lo que estaba pasando en su cuerpo interiormente, porque mi hermano, el Espíritu Santo también se siente físicamente. No nada más espiritual, eso comprime, sacude tu cuerpo natural, mi hermano. ¿Sí o no? Amén. A mí hasta me dan electricidad en mis manos. Cuando descanso en él, hasta se detiene mi respiración, mi hermano, se vuelve muy lenta. Casi ni se percibe que cuando respiras. Sientes algo que es sobrenatural sobre ti. Él no necesitaba, Eliseo no necesitaba que se lo confirmaran ellos, o alguna gente, o la gente, mi hermano, o los hijos de los profetas. Él había creído, él sabía lo que tenía, él sabía lo que estaba pasando en su interior. Amén. Y vamos más adelante, y estos le insisten en enviar a los muchachos a buscar a su maestro, y de tanto Eliseo les dice, pues anden, vayan, búsquenlo. Y regresan estos y no encuentran nada. Ya ves, les dije. Les dice Eliseo, te lo estoy parafraseando, hermano, pero me gustaría que leyeras todo ese capítulo. Estamos en el 2 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15. Y mi hermano, va a haber gente que no va a entender el llamado que Dios te ha hecho. Porque no tienen el mismo llamado que tú, mi hermano. Porque no fueron puestos en la misma encomienda. No lo van a entender. Aún te digan, es que yo soy hijo de, es que yo soy hija de. No lo van a entender, mi hermano. No lo van a entender. Porque tu llamado es distinto. Por eso en otra ocasión te decía, no te compares. Dios te dio a ti lo propio, lo necesario para la encomienda que te ha dado. No te compares, no quieras ser igual, no quieras replicar el ministerio de aquel o hacer lo que aquel hizo, mi hermano. Dios te ha dado lo propio. Dios te ha dado lo tuyo. Y ahora regreso, mi hermano. Doble porción. ¿Quién no la quiere? Yo la quiero. Yo la necesito urgentemente. Pero ¿qué estoy haciendo para obtenerla? ¿Qué estoy haciendo para alcanzar esa doble porción, mi hermano? Si me cuesta someterme a mi pastor, si me cuesta recibir una encomienda que me ha dado la hermana que está a cargo, si me cuesta venir al culto, si me cuesta perderme un partido de fútbol para llegar al culto, uy, está doliendo. Si me cuesta mantenerme despierto, cuando Eliseo, mi hermano, se aguantó hambres, lo dejó todo, se abandonó a sí mismo, dejó a sus padres, mi hermano. Dejó su casa que lo vio nacer, dejó su trabajo, dejó su herencia, dejó todo por seguirlo a él, mi hermano.
y se mantuvo fiel a la encomienda que Dios le había entregado hasta el último momento, que era que le iba a servir a Elías. Le sirvió, y no me imagino a Eliseo, un viejito refunfuñante, porque recuerda tú si lees más atrás, que dice, cuando esta Jezabel le manda una carta y lo amenaza, y él empieza a invadirse de temor y se va y se oculta en una cueva y cae en depresión, mi hermano, y pedía su muerte. Eliseo batalló con eso, mi hermano. Elías batalló con eso. Y me imagino un viejito que los viejitos, algunos se levantan bien tempranito y llevan otro ritmo de vida. Y para un joven es difícil seguirle al paso, mi hermano. Sí. Pero aquí yo entiendo que Eliseo fue un joven, un varón entendido, que se sometió a la guianza, a la instrucción del profeta, mi hermano. Se sometió y hizo en cuanto le dijo el profeta. Pero a ti, por ejemplo, hay niños que nos escuchan. Fíjate que yo no sabía hasta que me encontré una niña y me dice, hermana, me dice, ese día la escuché hablando en mi casa. Y yo la volteo a ver y se me hizo raro, pues. Dije, a lo mejor mi ángel la visitó un rato, ¿no? Sí, escuché que estaba hablando usted en mi casa. Y cuando volteo, mi mamá está escuchando su video. Me dijo. Gloria a Dios, le digo. Y mi hermano, a veces decía como niños, nos cuesta difícilmente hacerle caso o obedecer a nuestros padres. No digo que es algo tan simple, porque también la palabra dice que a veces los papás hacen airar a sus hijos. Y así, mi hermano. Pero si no podemos someternos o obedecer a quien vemos, ¿cómo estaremos haciendo las cosas con Dios? ¿Cómo tendremos nuestra doble porción? Amén. Amén. Aleluya. Quiero que el que le digas a tu lado, con todo respeto, ¿qué estás haciendo para obtener tu doble porción? Y déjate tú de la doble, mi hermano, sino la básica, la que ya nos dieron. ¿Qué estamos haciendo? Y te decía, mi hermano, al inicio, que Dios ha tenido mucha misericordia de esta casa y no nos ve con nuestras limitaciones. No nos ve jóvenes de 60 años, no nos ve con nuestras limitaciones, dificultades en visión, no nos ve con dificultades de quizás distancia, de ir y venir, mi hermano. Imagínate la Vicente Guerrero, de la Cerro Alto. Cerro Alto. No, pero ahí donde vive mi tía no es Cerro Alto, es Punta del Cielo, le digo yo, porque está muy, muy alto. Y ya pasa de los 60, mi hermano, igual. Ay, ya la quemé. No dije nombres, ni qué tía. Imagínate, mi hermano. O de allá de Barrio Juárez. Barrio Juárez, ¿verdad? Imagínate. ¿Qué puedo poner yo? Yo veo a mis tíos y se los he contado. Mi tía ya perdió la vista. Mi tío no escucha. Y ahí están sirviendo. Mi tío tiene 70 y algo de años y mi tía ya ronda los 70, ya igual pisándole a los 70. Y ahí andan pastoreando una misión. Mi primo, dializado, predicando. Siente que pierde tiempo cuando van al hospital, pero tiene que ir, hace lo propio. Mi madre, ¿qué puedo decir yo, mi hermano? Quizás los demás no lo van a entender,
Quizás los otros van a criticar, quizás ay, mira, cuídate, o ay, mira, no descuides esto, tu casa y esto y lo otro. Y sí, mi hermano, hay límites. Y Dios sabe. Pero hay cosas tan fuertes que hasta te pone los medios, te pone quien te lleve, te manda provisión, todo lo alinea. No para hacerte las cosas fáciles, sino menos difíciles y porque conoce tus limitaciones y porque conoce tu corazón. Yo le digo, gracias, Señor, porque ese carro lo has mantenido tú. Porque no me hace las cosas fáciles, pero me las hace menos difíciles. Pero también hay otras responsabilidades, mantenimiento, gasolina. Y Dios te va a poner, mi hermano, Dios ya te ha dotado de lo necesario para que vayas y camines. No tienes limitaciones en el habla. Y mi hermano, yo me admiro, veo una hermanita predicando en lenguaje de señas. Porque eso que a ti te limita, Dios se va a glorificar en eso. Dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué? Porque tú mismo te vas a dar cuenta que no es por tus fuerzas, no es por tu economía, no es por lo que estudiaste, por tus habilidades, por tus contactos, por tu descendencia, sino es por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Estamos aquí, mi hermano. Amén. Gloria a su nombre, mi hermano. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Él conoce tu corazón, mi hermano. Hay días que quisiera yo quedarme en mi casita a descansar. Digo, tengo una hamaca que muy pocas veces he disfrutado. Y Dios sabe que yo era muy hogareña, te voy a decir, por mí ni saliera de mi casa. Pero Él sabe cómo motivarme. Él sabe cómo motivarme. Él sabe cómo anda y ve. Porque a lo mejor si agarro esa hamaca, la agarro sabroso, mi hermano. Ya tengo una menos, tenía 2. Y Dios sabe de qué manera incentivarnos. Anda y ve. ¿Quieres la doble porción, mi hermano? Yo la necesito. Más ahora que nunca. Tu familia, ¿qué está padeciendo? ¿Qué estás pasando? Imagínate sacudir el manto de tu maestro y que el río se abra. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón, mi hermano? No sabes si esa persona por la cual tú estás orando tanto le queda todavía tiempo suficiente como para que tú empieces a caminar con fidelidad como lo hizo Eliseo. No sabes qué tanto tiempo le queda a esa persona por la cual tú estás orando para que tú recibas esa doble porción, mi hermano. Pero es necesario que nos levantemos y caminemos con fidelidad, con fe, hasta el último momento. Elías pudo ver su fidelidad, pudo ver su entrega, mi hermano. Por eso hasta ese momento le dijo, pídeme lo que quieras y le será dado. Imagínate que el profeta te diga así, imagínate que Dios te diga así, pídeme lo que sea.
y te será dado. Él pudo haber dicho, quiero volver con mis padres. O después de haber muerto Elías, no, pues me regreso a casita. Pero no, mi hermano. Él abrazó su llamado. Él entendió su llamado. Amén. Amén. No fue cosa fácil. Como les decía, eran tramos largos, viajes largos. Y abandonar todo, incluso a sí mismo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿para qué quieres la doble porción si Dios te la da? ¿Para qué la quieres? Porque déjame te digo, mi hermano, que Dios ya te entregó dones, ya te entregó talentos. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Y lo que estamos haciendo es suficiente? Porque aunque tú estés pidiendo la doble porción, mi hermano, Dios te la da, pongámoslo, que Dios te la da. Pero sigues en tu casa sentado. Eliseo automáticamente se va a Elías, se lo llevan, agarra su manto, dice que se rasgan las vestiduras, agarra su manto porque el manto se le cayó a Eliseo, a Elías, y eso representa algo que él le entregó, le deja, así como lo conoció, así también se despidió. Lo conoció arrojando su manto y se despide arrojando su manto. Y eso representa un nuevo comienzo para Eliseo. ¿Qué dice? Toma el manto y lo sacude para ver. Empieza a trabajar sin su maestro, ya no con su maestro, sino sin su maestro. No lo detiene, mi hermano. Pero tú, ¿para qué quieres esa doble porción? ¿Para seguir en tu casa? ¿Para seguir en tu comodidad? ¿Para seguir haciendo lo mismo? No, mi hermano. Eliseo ahora tenía que caminar sin su maestro. Ya no iba a haber quien le preguntara, ¿hoy qué vamos a hacer, Elías? ¿Hoy a dónde nos dirigimos? ¿Hoy a dónde? No. Ya él estaba por su cuenta. Digámoslo así, de esta manera, humanamente, porque obviamente él estaba bajo la voluntad de Dios. Estamos aquí. La doble porción, mi hermano, te va a llevar a caminar. Aún la primera porción, lo que Dios ya te dio, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mi hermano, hay días que yo me pregunto que si no estoy perdiendo mi tiempo editando videos, que si no estoy perdiendo mi tiempo, mi hermano, ahí. Y cuando yo pienso eso, Dios me recuerda para lo que fui llamada. Y me comenta un hermano desde Colombia, mi hermanita, ora por nosotros, ¡pam! Y para mí eso son confirmaciones, mi hermano, y son notificaciones de la voluntad de Dios, digámoslo así. O es respaldo, mi hermano, y le doy gloria a Dios. Dios ya te dio a ti, mi hermano. Quizás no te va a pedir que hagas lo mismo que yo, pero te ha mandado a hacer cosas. Subí un video de la hermanita Filo, de cuando fuimos a comprar telas. Ya se los compartí, no sé si lo vieron ahí en el grupo. Porque esa también es una manera de servir a Dios, mi hermano. No nada más estar aquí frente al micrófono. Esa también es una manera de servirle a Dios. Y Dios se agrada de eso. Con lo que tú tienes empieza, mi hermano. Con lo que tú tienes. Amén. Y te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Vamos a orar. Pero más que orar por esa doble porción, mi hermano, vamos a orar por lo que ya nos dio Dios. Que lo estemos usando. Y Él en su infinita misericordia nos entregue más de lo que le estamos pidiendo, mi hermano. Amén. Amén. Ponte de pie.